y para vivir en esas doctrinas. Es por eso que hemos tomado este tiempo de los días sábados para hablar de lo esencial. Siempre que estamos aquí, hermanos, frente a un púlpito, nosotros debemos saber que tenemos una oportunidad gloriosa. O la aprovechamos o la malogramos. Amén. Depende de cómo estoy centrado yo en mi visión para enseñar. Y es allí donde nosotros tenemos que aprovechar para aprender lo fundamental. Amén. Lo fundamental. Hemos hablado ya de algunas doctrinas fundamentales. ¿Quién recuerda? ¿De cuál? La justificación. La justificación ya es una doctrina que la estudiamos, que ya conocemos en qué consiste la justificación y bueno, hemos aprendido. ¿Qué otra doctrina hemos estudiado? La regeneración, ¿o qué otro nombre recibe? O se conoce también como la doctrina del nuevo nacimiento. Amén. La regeneración, la doctrina del nuevo nacimiento. ¿Qué otra doctrina hemos estudiado? ¿Ah? Vamos a entrar. Amén. Y vamos a entrar una vez más, porque estos son temas, como ya lo dijimos, que el creyente que estudia la palabra del Señor los conoce. Pero es muy importante que nosotros tengamos claro y comprendamos cada día más lo que es este cuerpo de enseñanzas o de doctrinas fundamentales. Amén. Y yo creo que este tema que vamos a comenzar hoy a recordar, que lo conocemos como la fe, yo creo que de todo el cuerpo de doctrinas que enseñamos, que conocemos de la palabra del Señor, este tema de la fe quizás es uno de los más trajinados, ¿cierto? Quizás es uno de los que más hablamos de la fe. Pero ¿por qué quizás es uno de los que más hablamos? Porque precisamente este tema de la fe constituye una de las grandes doctrinas fundamentales que todo creyente debe conocer y debe vivir. Así es de que vamos a hablar de la fe o vamos a recordar algunos aspectos importantes. Imagínense que es tan fundamental que es base en la salvación. Por gracia sois salvos. Amén. Ahí hay una doctrina fundamental que no la hemos visto, todavía no la hemos estudiado, pero va a llegar el momento en que la vamos a estudiar, ¿cierto? De qué significa la gracia. Y la gracia está, en su significado, está compuesta de dos palabras que son claves, muy importantes para entender en qué consiste la gracia. Amén. Agorazo y exagorazo son dos palabras claves desde el griego que indican la doctrina de la gracia para entender qué es la gracia, la redención. Todos estos aspectos son importantes, pero vamos a mirar entonces este tema de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, Dios nos ofrece un regalo que no merecemos. Pero ¿cuál es el medio para lograrlo? La fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es tan importante que en el tema que estamos estudiando el día domingo, que es la armadura del cristiano, aparece también la fe. Tomen el escudo de la fe. Pero ¿qué es el escudo de la fe? ¿Ah? ¿Qué es el escudo de la fe? Y volvemos a lo mismo, tendremos que volver a lo mismo, al cuerpo de doctrinas. ¿Qué es lo que creemos? Porque ¿qué es lo que nos sostiene? Lo que nos sostiene a nosotros son nuestras creencias. Amén. Nuestra fe. ¿Y nuestra fe en qué está basada? Ahí está. En nuestras creencias. ¿Y nuestras creencias en qué están fundadas? En la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces es muy importante que nosotros entendamos este gran aspecto de lo que es la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así es de que comencemos por definir lo que es la fe.
Porque la fe tiene muchas definiciones, dependiendo de quién es el concepto de la fe y dependiendo de la manera en que yo concibo la fe. Amén. De la manera en que yo concibo la fe. Por ejemplo, no es lo mismo la fe que nosotros tenemos que la fe de los orientales, por ejemplo. La fe de los orientales es diferente. Y tienen con base en esa fe una filosofía de vida que a veces parece extraño, pero hay creyentes que tienen ese tipo de fe. Y es una fe que no es bíblica. Es una fe que no está acorde a lo que la Biblia enseña. ¿Cómo percibe cómo perciben las filosofías orientales la fe? ¿En qué centran la fe ellos? ¿En quién? En ellos mismos. Los orientales centran su fe en ellos mismos. En ellos mismos. Hay una corriente que se llama pensamiento positivo. La corriente del pensamiento positivo lo que hace o lo que busca es que el hombre crea, pero ¿crea en qué? En él mismo. Y en él mismo a través del poder de su mente. Entonces, ¿qué es lo que dicen estas filosofías, estas tendencias orientales? El poder está en ti mismo. Y tú puedes hacer que las cosas sucedan si haces un arreglo aquí. Entonces es una fe arrogante. Es la fe del hombre, por el hombre y en el hombre. Amén. Ese es el tipo de fe. A esto le llaman ellos el poder del pensamiento positivo, donde llevan al ser humano a una convicción interna de que él puede hacer que las cosas sucedan. Eso es contrario a lo que la palabra del Señor enseña. Ese tipo de fe está dirigida a alimentar el ego del hombre. Amén. A alimentar el ego del hombre y a llevarlo a que él se convenza que no necesita de un poder externo, sino que él mismo, a través de su poder mental, puede llegar a lograr las cosas. Aún hablan de la ausencia del dolor a través del poder mental y de muchas otras cosas a través del manejo de la mente. Y lo reducen a que todo lo pueden conseguir a través de una conciencia mental. Pero cuando nosotros miramos en la palabra del Señor, desde el punto de vista bíblico, eso no es la fe. La fe es totalmente diferente, porque nosotros encontramos que aún la misma raíz de la palabra, desde el hebreo y desde el griego, tiene una connotación muy diferente, tiene un significado muy diferente. Allí quiere decir, la fe quiere decir permanecer firme, permanecer estable. Allí la fe tiene un significado de confianza, fidelidad y veracidad. Amén. Entonces ya la fe desde el punto de vista bíblico no está enfocada en el hombre, sino en un reconocimiento a un ser supremo en el cual nosotros estamos firmes porque es digno de confianza, porque es veraz, porque es permanente, porque está lleno de convicción, porque nuestra fe está llena de convicciones y con base en esas convicciones es que nosotros permanecemos. Amén. La fe, hermanos, nosotros debemos tener en cuenta que es muy importante conocerla y orientarla. ¿En qué he creído yo? Amén. A veces hay creyentes que aunque están en la iglesia y creen en Dios, su fe no está depositada tanto en Dios, sino en un líder. Es una fe en un caudillo. Le creen a un pastor o a un líder. Y no es hacia allá donde nuestra fe debe estar enfocada. Amén.
aún en unas creencias que no son bíblicas, sino que son más bien el corte de una organización religiosa. Y por eso encuentra uno personas que son más, hablan más de una organización religiosa como tal que de la misma palabra de Dios. Amén. Y es muy importante por esto que nosotros entendamos y orientemos de la mejor manera, como en la Escritura nos enseña, orientemos nuestra fe. Amén. Desde el principio de la Biblia, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vemos hombres, mujeres que vivieron y actuaron porque tenían su fe puesta en Dios. Amén. Y los resultados fueron diferentes. Donde hay fe, nosotros encontramos que hay decisión para actuar. Si yo he creído de veras, entonces yo tengo una decisión. Y mi decisión es actuar de acuerdo a lo que yo he creído. Las obras del creyente demuestran qué tanto le han creído a Dios. Las obras nuestras demuestran qué tanta convicción de fe tenemos usted y yo. Amén. La manera en que nosotros actuamos entonces nos demuestra el grado de fe que nosotros tenemos. Si nosotros miramos el relato que la Biblia nos enseña de Abraham, Abraham demostró que le creía a Dios. ¿Y cómo lo demostró? Porque vivía diciendo: yo soy un hombre de fe, es que yo sí tengo fe, es que yo sí hago esto, es que yo sí hago aquello, yo tengo fe, yo soy un hombre de fe. No, la voluntad que tuvo Abraham de actuar y de obedecer a Dios demostró que tanta fe tenía este hombre de Dios. Amén. Imagínese que Dios le dijo: oye, Abraham, sacrifícame tu hijo, tu único hijo, tu hijo a quien amas. Imagínese esas tres características que el Señor le dice: sacrifícame tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Y Abraham no lo dudó dos veces. En esa voluntad de actuar demostró que tanto creía en Dios. Y mis amados hermanos, nosotros debemos ser conscientes todo el tiempo qué clase de fe tenemos nosotros en Dios. ¿Cómo le hemos creído a Él? ¿Cuál es la fe que profesamos? ¿En quién hemos creído? ¿Cómo actuamos en concordancia con lo que nosotros decimos creer? En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 17. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 17. Dice la Biblia: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Mire cómo es que dice la Biblia. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Mire las palabras. ¿Era el primogénito? Era el unigénito. ¿Eso qué quiere decir? No tenía más hijos. Pero lo que hizo, lo hizo con un fundamento. Lo hizo con una seguridad. Y la Biblia alaba a este hombre de Dios, Abraham, y dice que cuando fue probado, ofreció
a Isaac, pero no lo hizo con base en cualquier cosa. No lo hizo por miedo. No lo hizo por terror a que algo malo le sucediera a él. No, había una convicción. Hermanos, lo que a nosotros nos mueve y nos debe mover en nuestra vida cristiana es la fe. Con razón la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque toda nuestra vida es de fe. Yo vengo a ofrecerle un culto porque he creído en Él. Vengo a adorarlo porque creo que es el único que merece adoración. Pero cuando no le adoro, estoy demostrando que tengo una crisis de fe. Porque la fe no es de tiempos. La fe no es de momentos. La fe la debo tener en mi corazón desde el día en que Dios comenzó a activar esa fe en mí, porque entre otras cosas todos nacemos con esa capacidad, todos nacemos creyendo. Amén. Si no fuera así, Dios haría acepción de personas. Y si no fuera así, entonces tendríamos un problema con la predestinación, porque solo serían salvos aquellos que tienen la capacidad de creer, pero la fe a Dios nos la ha dado a todos. Amén. Entonces, Abraham dice que fue por la fe. Por la fe Abraham ofreció a su único hijo. Fue por la fe cuando fue probado que ofreció a Isaac, su único hijo. Todo esto con base en la fe. Amén. Abraham obedeció y ofreció a su hijo Isaac. Entonces, tenemos que mirar que cuando hablamos de la fe, estamos hablando de algunos conceptos fundamentales y que nosotros debemos ser plenamente conscientes de ellos para el desarrollo de nuestro crecimiento espiritual. Amén. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza, la seguridad que tenemos de esperar lo que no vemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe parte de allí, es la capacidad que tenemos de aceptar las cosas que están por venir y que no las vemos. No las vemos, pero sí las creemos. Amén, sí las creemos. Dígame algo que usted no ha visto, pero lo cree. ¿Cómo? El aire, el viento. ¿Qué más? La gravedad. Bueno, el hambre sí la vemos por todos lados, ¿no? Usted la tiene pero no la siente. También la siente. No la puede tocar, es abstracta. No lo vemos pero lo creemos. Y allí estamos hablando, sí es así, estamos hablando de diferentes tipos de fe, en ese sentido. Porque hay una fe que es histórica. Hay una fe que es intelectual. ¿Sí? Hay una parte de la fe histórica. Aquí hay un emperador del cual hablan mucho. Napoleón. ¿Quién conoció a Napoleón? A mí la historia me dice Luis XIV. A mí la historia me dice. Yo no puedo decir no existió. No, hay una, creo en lo que la historia dice. Y esa es una fe de tipo intelectual. Yo creo en lo que la historia dice, porque hay unos vestigios allí, históricos, y entonces se dice que existió. Pero esta fe, de la cual habla Hebreos
Dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. ¿Ustedes creen en la venida del Señor Jesús por su iglesia? ¿La hemos visto? Pero vea, tenemos la certeza de que Él vuelve hoy más pronto que antes. Tenemos la certeza. Ustedes son locos, ¿ustedes cómo se les ocurre pensar en eso? ¿Ustedes sí creen que eso sea posible? Eso han tratado de ridiculizar nuestra fe. Se necesita ser muy corto de cerebro para pensar en esas historias, en esos cuentos que un Dios va a venir a las nubes y se va a llevar la iglesia. Esa sí es la mentira más grande que solo la creen ustedes, que les falta cerebro. Eso dice el mundo. Y para el mundo eso es una locura. Para nosotros es un acto de fe. Amén. Firme, creemos. ¿Sabe por qué creemos? Porque el que lo dijo es veraz. Porque el que lo dijo es contundente. Porque en Él estamos firmes. Porque en Él somos inconmovibles. Eso es la fe. De lo que estamos hablando, en lo que representa la verdadera fe. Amén. Entonces la convicción de lo que se espera es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Amén. Tenemos esa convicción. No lo hemos visto, pero tenemos la convicción de que Él vendrá por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Tenemos la convicción de que Él vendrá por nosotros. Entonces, en primera medida, cuando hablemos de la fe o cuando hablamos de la fe, estamos hablando de esa capacidad que tenemos. Amén. Que Dios nos ha dado. ¿En qué consiste? Que tenemos la certeza, que tenemos la convicción que cosas que no vemos vendrán. Amén. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También podemos decir que la fe, nuestra fe, es el cuerpo de enseñanzas que conforman nuestras creencias. Eso también es nuestra fe. Amén. Cuando alguien le pregunta o nos pregunta, bueno, ¿y ustedes en qué creen? ¿Cuál es el cuerpo de enseñanzas sobre las cuales ustedes basan su fe? A ver, ¿quién me puede decir parte del cuerpo de enseñanzas de nuestro credo? ¿Ah? Creemos en Jesucristo, pero ¿cómo qué creemos en Jesucristo? ¿Creemos en Jesucristo como qué? Eso es importante porque hay muchos que creen en Jesucristo. Definir nuestra fe es muy importante. Vivimos por fe, esperando con certeza lo que no vemos. Eso es una parte. Vivimos por fe porque tenemos un cuerpo de enseñanzas. Uno, creemos que Jesucristo es el único Dios. ¿Qué más creemos? Que se manifestó en carne, que murió en la cruz por darnos la salvación. Creemos que resucitó. Creemos que volverá. Creo que me quiere mucho. ¿Qué más creemos? ¿Qué más es nuestro cuerpo de fe? ¿Ah? Que viene por nosotros. Creemos, eso. Me gusta, yo hago insistencia porque nosotros hablamos a medias ideas. Creemos en el bautismo, pero es que hay muchos que creen en el bautismo. Entonces lo completo es, creemos en el bautismo para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ahí estoy manifestando mi fe. Amén. Creemos en que todo creyente, por ser hijo de Dios, tiene la gran bendición de recibir el poder del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Eso lo creemos. Amén. Creemos en la doctrina del perdón de los pecados por la fe en el Señor Jesucristo. Creemos en la sanidad divina. Amén. Creemos que murió por nuestros pecados.
Pero ¿qué más? ¿Qué más conoce usted? ¿Creemos en qué? Creemos, creemos en que la palabra, la Biblia, creemos en la Biblia como la palabra inspirada de Dios. En eso creemos. Creemos en la santidad y en la sanidad divina. Amén. Creemos en la manifestación de Dios en nuestras vidas, que siendo espíritu se hace presente en nosotros. ¿Qué más creemos? En la reconciliación. Creemos que la iglesia es el cuerpo visible de Dios en la tierra. ¿Qué más creemos en nuestra fe? Creemos que todo cuanto existe, los cielos y la tierra, fueron creados por la mano de Dios. Porque hay otra doctrina que no enseña eso. Porque hay otras filosofías que no enseñan eso. Entonces ese es nuestro cuerpo de doctrinas. Amén. Ese es nuestro cuerpo de doctrinas. Y es lo que nosotros tenemos que comprender. Entonces, en segunda medida, cuando hablamos de fe en el sentido general de lo que es la fe, estamos hablando del cuerpo de creencias que conforman nuestra fe o nuestro credo. Amén. Y otro tercer punto importante de lo que es la fe es que la fe está ligada, nuestra fe está ligada a que aceptamos esos principios que reconocemos. Amén. Y que no solo lo aceptamos de manera, digámoslo, intelectual, sino que nosotros también nos rendimos en obediencia a ellos. Porque nadie que diga creer en el nombre de Jesús se va a negar a no recibirlo a Él como su único y suficiente Salvador. Nadie que crea que en la doctrina del nombre de Jesús va a rehusar ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. No lo va a hacer. Pues sí, algo así. No lo va a hacer. Porque fe es eso. No, yo creo. Bueno, tú tienes fe, muéstrame tus obras. Amén. Porque eso es creer. Entonces, esos tres aspectos son muy importantes tenerlos en cuenta. Porque esos tres aspectos nos muestran las generalidades de lo que encierra este tema tan importante cuando hablamos de la fe. Amén. La fe es la que nos va a guiar a actuar de manera diferente. Amén. La fe es la que nos va a guiar a actuar de manera diferente. Yo siempre, yo tengo una lucha con mis principios, con la filosofía del evangelio que yo vivo. Porque muchos tienen un esquema solamente organizacional de una convocación a la adoración o al desarrollo de la vida cristiana desde una convocación de un pastor o de una organización religiosa. Pero yo tengo una lucha con eso. ¿Por qué tengo una lucha con eso? Porque para mí el desarrollo de la vida cristiana es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Y todos los actos públicos y privados son un asunto de fe en la vida del cristiano. Si yo digo, hermanos, oremos, y digo, vamos a orar de tal hora a tal hora, oremos. Es una convocación. Pero por encima de esa convocación, ¿qué es lo que debe haber en nosotros? Un deseo, una certeza del por qué lo hacemos. Y a veces nosotros fuimos formados no de la mejor manera. Porque hay cosas en las cuales yo discrepo.
por la vida de fe que tengo yo, por la manera en que concibo el evangelio. ¿Por qué debe uno ayunar? ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos cantar? ¿Por qué estamos aquí en esta hora? La hermana Mariluz estaba diciendo al comenzar el culto. ¿Por qué estamos aquí? Porque nos obligaron, porque les dijimos, bueno, allá lo esperamos, usted tiene que ir hoy a la iglesia. ¿Qué nos convoca? Pudiera ser el deseo, pudiera ser la fe, pudiera ser el amor. ¿Qué más? Solo eso tan bueno. Pudiera ser la necesidad de venir a adorar a Dios. Pudiera ser una cita, hermano, entonces nos vemos en la iglesia a tal hora y ahí hablamos del negocio que está pendiente y vamos a hacer algo. Entonces, ¿no pudiera ser eso? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, todo eso, solo hemos dicho la parte bonita. Pero ¿qué más nos pudiera convocar? La costumbre. Una enfermedad. Le dice el médico a usted, si usted sigue así, usted en un año no va a estar vivo. Uy, no, ayuno. Entonces programo ayuno. Hasta que el Señor responda. ¿Y usted sabe qué es eso? Un chantaje. Es un chantaje. ¿Ah? Porque no es así. ¿Qué me debe mover a mí a un ayuno? ¿Qué me debe mover a mí a orar? ¿Qué me debe mover a mí a reunirme? Precisamente la fe en lo que Dios es y en lo que Él merece. Nada más. Porque hay un canto que dice, a veces triste, pero canto. Y eso es una locura afuera. Usted que hace cantando, si usted está, mire cómo está. Pero entonces es que aquí impera una gran bendición y es la bendición de poder creerle a Dios. Amén. Y poder ofrecerle a Él desde el reconocimiento. Y el reconocimiento es fe. Amén. Entonces, si yo le digo, hermano Steven, mañana lo espero aquí, vamos a orar. Él me dice, amén, hermano. Por santa obediencia. Pero es mejor, hermanos, estamos todos invitados mañana a orar. El salón, este lugar estará abierto desde tempranas horas. Y ver que el que llegó porque escuchó una invitación y había algo en su corazón. ¿Cierto? Entonces nosotros no podemos caer en esa religiosidad donde la relación con Dios muchas veces es impuesta. Hermanos, líder que no esté media hora aquí antes orando, no participa. Entonces media hora antes están todos consagrados y uno los ve arrodillados y yo digo, bueno, están aquí porque hay una sed de Dios, hermanos, sed de Dios. Sed de Dios, el pastor que no los pasa si no están media hora antes. Y ahí hay fe. Ahí hay obediencia a unas reglas. Y eso no es fe. Y aunque yo esté feliz porque todos están ahí, es que los tengo en una lista a ver a qué hora llegaron. Eso no es entera consagración. Eso se llama disciplina y eso se llama obediencia, pero a un hombre, y eso a Dios no le agrada. Porque eso hasta sería hipocresía. Y eso no es fe. Es que el primer acto de fe y de falta de fe lo vemos en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que mueve al creyente? ¿Qué es lo que mueve mi vida? No, yo voy a ir a la iglesia porque hace 15 días no voy. ¿Es eso lo que nos mueve? ¿Que hace 15 días no venimos? Es una fe mal orientada. La Biblia dice que por la fe, no fue que Adán o Eva le dijeran a sus hijos cómo era que debían hacerlo. Adán y Eva Caín y Abel conocían perfectamente lo que Dios había hecho con sus padres, Adán y Eva. Y Adán y Eva le habían contado la misericordia del Señor,
Adán y Eva le habían contado cómo Dios los había creado, les había dado un huerto muy hermoso, pero que ellos habían desobedecido. Y aún así, quedando desnudos, Dios los vistió. Y los dos estaban escuchando, Caín y Abel. Pero el uno se llenó de reconocimiento por lo que Dios había hecho. Y cuando llegó el momento de ofrecer, Abel dijo, no le voy a ofrecer a mi Dios cualquier cosa. Yo creo en él por lo que es y por lo que ha hecho al tener gracia y misericordia con mis padres y con nosotros. Y la Biblia dice que fue por la fe que Abel ofreció mejor sacrificio. ¿Qué fue lo que llevó a Abel a ofrecer mejor sacrificio? La fe. Por eso la fe es la que tenemos que activar en nuestro corazón, porque la fe nos lleva a todo reconocimiento. La fe hace que las barreras sean superadas, y la fe hace que nosotros nos movamos, vivamos para Dios y adoremos a Dios desde la manera verdaderamente que agrada a Dios. Es una fe bien orientada. Amén. Es una fe bien orientada, que está movida y que está fundada sobre unos fundamentos firmes, que me lleva a mí a tener una relación personal con Dios. Eso es lo que hace. A los que nos criaron en la iglesia, siempre tuvimos en ese afán de nuestros padres, quizás que no nos desviáramos del camino. Siempre nuestros padres trataron de, ¿cierto? Nosotros éramos como ese tren que va ahí por el carril, pero nos queríamos salir y ellos llegaban aquí y llegaban aquí. Y siempre nos querían mantener ahí. Yo le doy gracias a Dios por mis padres, porque fueron sabios. Y aunque no fueron a la universidad, ni estaban en congresos de padres, ni nada, mis padres, sobre todo mi papá, siempre me dio una razón por la cual ir a la iglesia. Siempre. Él me dio una razón por la cual ir a la iglesia. Y él no me decía, usted va a la iglesia porque yo soy su papá y punto, y yo soy el que mando aquí y usted tiene que ir. No, él me daba razones. Y entonces yo seguía durmiendo. Yo no me paraba inmediatamente. Pero esas razones a mí me taladraban el alma. Y yo decía, él tiene razón. Por eso vale la pena ir allá. Y yo me levantaba, me entraba ese deseo, porque eran las razones las que me motivaban. Y claro, cuando ellos me trataron de obligar, pues ese día que me obligaban, de pronto iba por obediencia. Pero no más, ahí me sentaba a hacer mala cara. No abría la boca ni que me vieran cantando, así la canción estuviese hermosa y me tocara el alma, yo me hacía una estatua ahí. Aunque por dentro estaba ya quebrantado, no quería demostrarle a mis padres que yo estaba ahí contento. Pero cuando tenía los argumentos, la razón, el por qué, entonces yo lo hacía de una manera agradable. Y era agradable para mí también. La vida del cristiano es así. Y se vive con base en la fe. La fe es la que nos va a llevar al buen obrar. La fe es la que nos va a llevar a agradar a Dios por encima de agradar a los hombres. Quizás alguien viene a la iglesia por simple vergüenza. Oye, yo voy para que por lo menos el pastor me vea la cara, porque si no quizás me va a llamar y entonces viene aquí por un compromiso. Pero es triste. ¿Por qué? Porque se está perdiendo de una relación deliciosa, hermosa y extraordinaria de lo que es venir aquí por el deseo de adorar o de glorificar al único que vive y permanece para siempre, que merece la mejor adoración, que merece ser honrado y que además de eso me bendice. Amén. Amén. Entonces es ahí en ese grado de la fe donde nosotros debemos estar. Y si nosotros hablamos de esa fe de Abel, Abel nos deja esa gran enseñanza. Fue por la fe que él
ofreció a Dios lo mejor. Fue la fe. Él no quería, uy, yo quiero que me vean en ese culto allá, en la ofrenda que voy a llevar. No, si eran Caín y Abel, ¿quién más lo iba a ver? Pero Abel se tomó su tiempo. Se tomó su tiempo para seleccionar esa ofrenda porque sabía por fe a quién se la iba a ofrecer. Caín dijo, yo voy también a hacer lo mismo, ahí voy a recoger cualquier cosa de lo que tenga aquí. Yo no digo que necesariamente Abel llevó lo peor. Caín, perdón, no creo. Sino que Caín dijo, ahí están las fruticas, voy a llevar esto. Y lo llevó. Pero Abel, no. Abel fue con reconocimiento. Abel fue entendiendo delante de quién se iba a presentar. Amén. Y ustedes lo recuerdan en el libro del Génesis, el capítulo 4 y el versículo 1. Dice la Biblia, capítulo 4 y aún desde el versículo 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Era mala la ofrenda de Caín? No. Pero ¿sabe qué pasó con la ofrenda de Caín? Era una ofrenda desprovista de reconocimiento. La condición del adorador. Caín, una ofrenda al Señor. Abel, de los primogénitos. Y cuando tuvo lo de los primogénitos, de lo más gordo de ellos. No fue cualquier cosa. Lo que él ofreció, lo ofreció de lo mejor que tenía. Amén. Lo mejor que tenía. Quizás puede haber un cristiano, mire, que grite y que cante mejor un gol que un coro en la iglesia. Porque es el reconocimiento. No me gusta ser exagerado, pero es que hay hermanos que cantan esos goles bonitos. Y es una emoción. Y uno dice, bueno, y así mismo se cantará y se adorará al Rey de Reyes y Señor de Señores. Son asuntos que lo llevan a uno a pensar, porque uno a veces cree que la fe es solo allá, entonces para mover montañas. No, hermano, la fe se demuestra en lo cotidiano, en lo sencillo. Hoy estamos demostrando aquí fe también. Y tuvimos la oportunidad aquí de estar entregando o la ofrenda de Caín o la de Abel. Yo no sé qué le haya entregado usted al Señor, pero eso es fe. Amén. Y la Biblia entonces nos habla y dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y Abel es el testigo muerto que hasta el día de hoy nos sigue hablando. Que los muertos no hablan, este sí habla. Amén. Porque aunque está muerto, la Biblia nos sigue hablando de él y nos sigue hablando de la ofrenda de Abel. Y por eso dice Hebreos 11:4, por la fe Abel, fue por la fe que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fue por la fe. O sea que, hermanos, es tan importante la fe, que es importante no solo para el momento cuando estamos en peligro o cuando la enfermedad nos atacó. No, la fe es tan importante para todo el desarrollo de nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos diferentes y que aunque un sábado o un domingo o un miércoles o un lunes o un martes para todos sea común y corriente, para nosotros es extraordinario? ¿Qué es lo que marca esa diferencia? Y lo que marca esa diferencia son nuestras convicciones, nuestro cuerpo de creencias, la certeza de esperar lo que no vemos y la certeza de esa relación con este Dios que es grande, vivo, único y verdadero. A su nombre sea la gloria en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir mirando estos aspectos de la fe.
fe en los antidiluvianos, fe en los patriarcas, fe en los hombres neotestamentarios, fe en nosotros, fe en la iglesia. La fe como requisito indispensable para nuestra salvación. Todos esos aspectos de la fe es importante o son importantes que cada uno de nosotros los conozcamos, los vivamos, porque la fe es el principio de la vida espiritual. La fe es la que hace que nosotros caminemos como al Señor le agrada. La fe es la que nos hace entender, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué relación tiene un vivo con los muertos? Usted tendría una relación con un muerto, una relación social, una relación de amistad, y si hablamos de intimidad, pues eso ¿cómo se llamaría? Necrofilia. Necrofilia se llama eso, una necrofilia espiritual. ¿Ah? Pero es que necesitamos comprender qué es la fe y quiénes somos nosotros, cómo nos ha puesto Dios allí. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta es la fe que vence al mundo. La hermana Mayra estaba hablando de un versículo de la fe. Y si retrocediese, no agradará a mi alma. Vamos a estar de pie, mis amados hermanos. Y vamos a seguir estudiando un poco más a profundidad, porque el objetivo de estudiar estos días sábados, en los cultos del sábado, estas doctrinas fundamentales, es con el objetivo de profundizar un poco más en todos estos aspectos que son tan importantes. Lo que distinguió la ofrenda de Caín frente a la de Abel fue su fe. Nosotros a veces tenemos por costumbre, ¿y qué tal estuvo el culto? Eso lo hemos dicho todos. No me, ¿sabe qué no me gustó? Cantaron unas canciones que a mí no me gustan. ¿Y quién dijo que nosotros cantábamos para nosotros? ¿Ah? Son para que le agraden a Él. El culto, si el culto estuvo mal, el examen lo tenemos que hacer todos, el examen de conciencia. Y si el culto estuvo mal fue para Dios. Imagínense, y se lo ofrecimos a Dios. Qué vergüenza con el Señor a veces con lo que le ofrecemos. Para eso necesitamos más fe, para ofrecerle lo mejor a Él. Cierre sus ojos y ofrézcale lo mejor en una ofrenda de agradecimiento a Él. Dele gracias a Dios por este momento extraordinario, porque nos ha salvado y porque Él ha puesto esa fe activa en nosotros para adorarle, para glorificarle. No por las circunstancias, no porque haya abundancia, no porque haya economía, no porque haya salud, no. Independientemente de eso, es que Él es nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y Él merece toda la adoración y todo el reconocimiento. Él merece toda la alabanza de su pueblo. No por lo que nos da, sino por lo que Él es. Oh maravilloso Jesús, al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza y compruebo la pureza de tu corazón. Espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré,
Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí te adoraré. Oh, te adoramos, oh Señor, te adoramos. Nos nace en el corazón adorarte y reconocer tu grandeza, pues solo tú eres Dios, Señor. Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Aleluya, te adoramos, Señor. Te honramos y te glorificamos. Oh, te adoro a ti, Señor, solo a ti te adoro. Santo eres tú, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Démosle gracias a Él por su palabra. Y que cada día de nuestra vida cristiana sea motivada con el principio fundamental de la fe. La fe. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra santa y gloriosa. Te damos gracias por este momento, por nuestros hermanos que han podido estar aquí en este día, en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas con tu preciosa palabra. Oh, maravilloso Dios, ahora te pido que de regreso a casa, Señor, guardes a tu pueblo, Señor. Cada uno de nuestros hermanos, Señor, les bendigas y les ayude. Y que mañana, Señor, tu pueblo tenga el sentir, el reconocimiento, Señor, de estar aquí para honrar y glorificar tu santa presencia, tu dulce nombre, Señor. Gracias te doy, Señor, en tu nombre santo. Amén y amén. Señor Jesús les bendiga, mis hermanos y amigos. Una feliz noche y mañana aquí les esperamos para adorar a Dios.